Bienvenidos, seres humanos excepcionales. El capital cultural es ir con los títulos y las nominaciones por delante para adquirir reputación y fama personal. Eso es el capital cultural. Todos necesitamos capital cultural porque necesitamos determinada nominación o determinado logro académico que nos abra las puertas de un auditorio si lo que queremos es enseñar a un auditorio o a un público. Entonces es necesario, ¿verdad? Yo, viendo que el capital cultural en un mundo de apariencias como este sistema capitalista es tan dado a la imagen, al highlight, pues claro, uno tiene que decantarse por lograr cosas que están alcanzando tu generación. Ahora, tu generación tiene muchos más medios que tú, ¿no? Porque a mí para escribir, pues yo no tenía ni máquina de escribir, yo tuve que escribir a bolígrafo, la envié a una editorial, he escrito a bolígrafo una libreta, me la devolvieron, bueno, no tenía ni medios para escribir. Mientras tanto, se diría en una serie de televisión, mientras tanto, autores, pues resulta que iban escribiendo ensayo tras ensayo. Y a lo mejor en conocimiento de la realidad social no me superaban. A lo mejor en cuanto a sabiduría no me superaban, pero tenían mejores medios que yo. Entonces, mientras unos engordaban en su capital cultural, pues a los de mi generación nos costaba Dios y ayuda llegar. Entonces, en resumidas cuentas, claro, yo me doy cuenta de que, por ejemplo, para llegar a un auditorio del estudio de teología, pues había escritores que al fin y al cabo eran muchos de ellos charlatanes que se ponían a escribir libros, entonces iban con los libros por delante, ¿verdad? Entonces yo me tuve que decidir para escribir libros de teología. Los escribí y con eso pensé, bueno, pues ahora la gente me va a escuchar porque ya voy con mis libros por delante. Bueno, pues te entrevistaban, por ejemplo, los periodistas locales y ponían en duda, ponían en entredicho implícitamente de que eras escritor. Porque te preguntaban, bueno, ¿y tú escritor de qué? Te venían prácticamente a decir. Con mejores modales quizá, pero es lo que te venían a decir. Y entonces tú les tenías que decir, hombre, soy escritor por cuanto escribo. Por cuanto escribo, soy escritor, ¿verdad? Luego escribías teología y tratados teológicos y ni regalándolos a tu supuesto auditorio, que eran gente que quería supuestamente estudiar Biblia, pero claro, querían estudiar Biblia en la base y en el fundamento y en la estructura de iniquidad, por ejemplo, de su religión. Entonces, si tú le dabas un libro, si tú ponías en sus manos un libro de teología aconfesional y estudios relacionados, también más temas sobre partiendo de la teología aconfesional, pues si se lo dabas el libro, si se lo regalabas delante de su pastor denominacional, incluso te lo rechazaban. Porque, claro, si se lo dabas tenía que ser bajo cuerda, porque él al sentirse vigilado, o ella, al sentirse vigilado por su pastor, por su denominación, por su religión, no te aceptaba ni siquiera el libro, por lo cual no te servía de nada haberlo escrito. Digamos, de cara al público, tenías que funcionar en lo privado. Y aún así, lo que te decían es, bueno, ¿y por qué no te pones a estudiar teología? Hombre, si estudiar teología, lograr un título académico de teología, el objeto de estudiar teología es poder llegar a escribir un libro de teología,
y yo ya te lo estoy presentando, aparte de que yo llevo estudiando teología desde los 10 años, que me conocía todos los libros de carrerilla, el orden de los libros, pero a eso no le van a dar crédito. Tiene que ser que estudies como ellos te digan que estudies. No puedes estudiar por libre, no puedes estudiar con tu propio programa, ¿verdad? Eso tiene un nombre. Autodidacta, ¿verdad? No puedes escribir de una manera que tú hayas leído autodidacta. Eso ya al día de hoy no tiene importancia. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de apariencias. Entonces, al día de hoy, tal es la cuestión de matarse por un título que incluso los políticos andan mintiendo sobre sus currículums, ¿verdad? Eso es al día de hoy. Yo me acuerdo de que cuando se empezaron a salir los shorts, para los shorts de los vídeos en YouTube, pues claro, teníamos un minuto, no era como ahora que puedes explicar el tema durante 3 minutos y prácticamente que puedes explicarlo todo. Cuando eran de un minuto, pues tenías que ser más rápido, más conciso. Claro, que por cierto, la concisión sí es una característica de la sabiduría. El extender el tema en el tiempo ya puede formar parte intrínseca de la charlatanería. Pero cuando tú eres conciso, indudablemente es porque eres sabio. En esas, cuando los shorts eran de un minuto, pues había gente quejándose. No, es que esto ya no se nos está saliendo de madre, venían a decir. Porque esta gente se está poniendo a hablar, claro, como el discurso era de los charlatanes, que no valoran la palabra y por eso es que las multiplican, pues claro, cuando nos pusimos a hablar concisamente sobre los temas, dice, no, esto hay que buscarse otra cosa ya, porque es que esto ya es demasiado universal, que todo el mundo tenga un minuto de gloria, por así decirlo, para poder explicar algo. Y ellos, claro, no querían que ese don de poder explicar un tema en un minuto fuera universal, ni mucho menos. Querían quedárselo ellos en sus manos, o sea, monopolio del conocimiento, que es el problema del capitalismo. Entonces no querían compartir no querían darle el chance, la oportunidad a la gente para que también explicara los temas. No querían que ese don corriera universalmente. Entonces decían, no, esto hay que inventarse otra cosa, digamos, otra red más críptica, funcionar con mecanismos más crípticos de que lleguen especializadamente, que solamente sea para un tipo de charlatanes que no valoran la palabra y ellos mantengan el discurso cultural de las naciones. No se le puede poner voz, no se le puede dar voz a esta gente porque esta gente es peligrosa, porque es concisa, sabia, concisa y nos agotan el campo. Con un video de un minuto explican más que nosotros en 2 horas de charlatanería. Por lo tanto, eso querían pararlo. Y querían pararlo desde Rockefeller, que vio él que Internet era malo. Pero es que esto viene desde la imprenta. El otro día, viendo un programa de viajes que nos gusta mucho, nos enteramos que, por ejemplo, en Eslovenia estuvo prohibida la imprenta. Se ralentizó la llegada de la imprenta. ¿Por qué? Vuelve a lo mismo. Capital cultural desesperado. Monopolio del conocimiento. La gente de ese tiempo quería que el conocimiento solo lo manejaran ellos porque juzgaban que la otra gente manejando el conocimiento no iban a ser capaces. Y entonces la imprenta
el leer libros solo era para una determinada élite, en este caso el clero y si acaso la nobleza, al rey que quisieran dar a leer algo. Entonces, hasta la imprenta se prohibió en su tiempo, que mediante la imprenta es que ya la gente empezó a darse cuenta de que las vidas humanas, aunque estén muy alejadas geográficamente, pero esencialmente están muy unidas, inextricablemente unidas. Bueno, pues esa es la antesala del mensaje de hoy. Ahora ya entramos en los temas personales o particulares, testimonios que nos van a significar precisamente de este capital cultural desesperado. Por ejemplo, la biografía, la vida y obra de César Vidal. César Vidal es un caso curioso porque él, después de haber sido un intelectual puntero en España, puntero ¿por qué? Porque cuando no dejaban a nadie expresarse o compartir ensayos, él, señorito conservador, ya escribía ensayos a mansalva y todos se los publicaban. De manera que él era un formador de opiniones en sí. Luego aparte que tenía plataformas de televisión. Pero él formaba opiniones, porque claro, tú podías tener las opiniones, pero nunca salían a la luz. Sus opiniones eran las que trascendían y las que iluminaban, supuestamente. Y ahí estuvo escribiendo ensayo tras ensayo. Yo compré algunos de sus ensayos y los leí. Y no había otro. El ensayista de España era César Vidal. Los demás nos reservábamos el derecho a opinar, pero a ver cuándo nos dejaban. Ese era el punto. Y así también pasó con los primeros youtubers. Los primeros youtubers se creyeron que ellos también manejaban todo el conocimiento que se podía alcanzar. Que por cierto, esto es lo mismo que pensaron los primeros sociólogos, que ya pensaron que habían dicho la última palabra cuando ni siquiera estaba bien establecida la sociedad porque no había ni higiene. Con los primeros youtubers pasó 3/4 de lo mismo. Ellos pensaron que ya era la última palabra, su opinión era la que valía y que lo que ellos decían era lo más valioso. Y entonces ponían al público de ignorante y llegó el punto que ya ellos, para mostrar la estupidez de la gente que les veía, fíjense lo que hace la soberbia, pues se pusieron, por ejemplo, a grabar el techo y decían, no, la gente es tan estúpida que yo grabo el techo y hay gente viendo aquí y pagándome porque yo les enseñe a grabar el techo. Y hacían ese tipo de experimentos sociales subestimando y barriendo el suelo con la gente, a la verdad de las cosas. Pues así de engreídos estuvieron los primeros youtubers, que gozaban de público, que gozaban de ganar algún dinerillo, porque es que fueron los primeros youtubers, y por eso es que hasta el día de hoy son los que más suscriptores tienen, estos y los de los videojuegos. Es casi un tema de antigüedad, que sería lo normal. Ahora, lo que no es normal es que algunos tengamos canales de YouTube desde hace 8 años y todavía estemos con 2.000 suscriptores. Esto es lo que ya no se puede entender bien. Bueno, entonces también hay monopolizadores no solamente del conocimiento, sino del deporte, que no deja de ser también capital cultural. Y un capital cultural desesperado. La familia Llorente entre los deportistas, pues resulta que eran futbolistas, pero es que también eran baloncestistas. Entonces, o inventaron ellos la pócima para no sé, o cayeron en la
en la cazuela de Asterix y Obelix, o yo no sé qué pasaba con ellos, pero no es normal que una familia sean los mejores atletas y casi únicos que había en ese tiempo. Pues monopolizaron, ¿verdad? En el cine pasó lo mismo. Otras familias que monopolizaron fueron los Guillén Cuervo, los Bardem, hasta el día de hoy, también monopolizando. En lugar de hacer accesible a la gente y de facilitar que la gente llegue al mundo del cine, pues lo que hacían es que la familia se establecía allí en el cine, que los motivos podían cambiar, porque algunos a lo mejor querían, no sé, aportar algo bueno a la sociedad, pero había otros que no estaban por la labor tampoco de hacer crecer en cultura a la gente, sino todo lo contrario. Algunos se dedicaban a comedias baratas, otros se dedicaban a cine más bien satánico, etc. Los Bardem, los Gutiérrez Cava, los Larrañaga, y gente así. Y volviendo al deporte, no te tienes que ir tan lejos, sino que mi monitor en los tiempos de mis 12 años, mi monitor de baloncesto, pues resulta que nos enseñaba a que si un niño se ponía delante, lo arrolláramos, que a la siguiente no se ponía. Este monitor hoy es de la generación Baby Boom, y curiosamente, claro, vuelvo al deporte monopolizador. Resulta que su padre jugaba en el equipo local de fútbol y él jugó en el equipo local de baloncesto. Entonces estamos hablando de nepotismo, lógicamente. Y así funciona toda la corruptela de los pueblos, las ciudades que tienen mentalidad de pueblo. Bien, pues eso pasó por ahí. Luego, el pastor evangélico líder, cuando yo tenía 23 años, 22, 23 años, pues le hacían entrevistas, gozaba de ese capital cultural desesperado, porque todo el mundo le prestaba atención. ¿Por qué? Porque supuestamente que él fue de las primeras familias, la suya, que, digamos, le dieron hospitalidad al misionero argentino de ese tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Que el muchacho, el hijo del que recibió al argentino en su casa, pues fue gran defraudador. Luego se iba con el dinero de las ofrendas a viajar a ver a su familia en Estados Unidos y se gastaba todo el dinero en viajes y en placer. Y entonces, una vez, ese que también es de la generación Baby Boom, pues me vio a mí en una reunión evangélica que se hizo cerca de aquí, y me vio como yo observé un libro de la literatura que vendían allí, que era sobre el liderazgo, y se veía un micrófono, y no sé cuál era el título del libro, pero iba sobre el liderazgo, ¿no? Y él inquisitorialmente me miraba de reojo para pararme los pies en todo acometido que yo quisiera tener liderazgo, porque que yo me hiciera líder iba en detrimento de que toda esa generación de abyectos personajes se viniera al traste, ¿verdad? Bueno, pues ahí estaba vigilante, conservador, ¿verdad? Siempre. Es indeseable. Que, por cierto, hasta el día de hoy, si quieres poner un negocio aquí, tienes que pasar por su burocracia, porque ahí lo tienen. Si no hubiera sido corrupto y defraudador, no lo tendrían ahí. Pero como es corrupto, por eso es que se ponen unos a otros, ¿verdad? Y entre bomberos no se pisan la manguera. Otro que tal baila, como ven, muchos de esta gente son generación Baby Boom, porque este es el capital cultural más desesperado que hay. De hecho, es que a algunos les va la vida en ello, porque después de que tienen títulos universitarios se matan por doctorados y se matan a protestarles a las universidades cuando suspenden un examen y cosas así,
y les va la vida en ello, ¿verdad? Otro ensayista que quería monopolizar el conocimiento, supuesto conocimiento, porque eran majaderías y encima mostradas como si es que las vivió en verdad, como viajar en el tiempo. JJ Benítez. Y hasta el día de hoy toda esa generación de imbéciles baby boom, pues se creen todos esos libros de Caballo de Troya y todo lo demás. Y te lo enseña como es que si viajó a los tiempos de Jesús. Mitómanos, imbéciles, ¿verdad? Y lo enseñaban como verdad. Y todos los ensayos eran suyos. Claro, ahí el que ganaba dinero era JJ Benítez. ¿Por qué? Porque era la paja mental de su tiempo y la gente quería hacerse sus pajillas mentales. Entonces iban a comprar lo que había, que era JJ Benítez. Claro, me pueden decir, pero la universidad es pública. Aquí en España, sí, la universidad es pública, pero cuando sea con precios prohibitivos, ¿quién estudia? Claro, yo nunca podría haber estudiado en una universidad, porque yo soy séptimo, octavo hijo y mis padres tenían que atender a todos los hermanos. No había dinero en la hucha para que yo pudiera hacer la universidad, ¿entienden? Entonces, sí, es pública, pero sus precios siguen siendo prohibitivos. Caso Ron Jeremy, actor no por. Pues al fin y al cabo de que era un depredador y de que ya lo que hacía es meter las falanges dentro de las vaginas que se le presentaban por allí, como símbolo de poder y de poder invasivo, pues ya con estas prácticas, después denuncias y todo eso, pero este era judío, de familia judía bien, y sus padres estaban bien colocados, y él tenía formación universitaria. Este no era un paria que acabó ahí en el inframundo del Nopor. No, este era de buena familia. Entonces se tuercen de esa manera. Y claro, y todo el Nopor norteamericano pues pasaba por Ron Jeremy. Los gordos de al salir de clase, por ejemplo, ¿no? Un gordo que había ahí pelirrojo en el salir de clase, que no sé ni cómo se llama. Pues al estilo Paquirrín. Gordos, pero se llevaban a las niñas más bonitas. Gordos o graníticos o con acné y se llevaban a las niñas. Claro, como tipos de Paquirrín. Paquirrín era el prototipo de esta gente. Paquirrín, viejo, o sea, gordo, feo y encima adicto y con muchos problemas en su vida, muchas carencias afectivas y esta gente tomaban del modelo de Paquirrín. Entonces, ¿por qué era famoso Paquirrín? Porque era hijo de la Pantoja. Volvemos a lo mismo. Capital cultural desesperado. Una vez vi a una intelectual de estas que se comen los títulos, las nominaciones y las carreras y los doctorados. Y digo, mira, encima es guapa la cabrona. Y se lía a hablar ahí en un certamen, en un simposio, y se lía a hablar, y era tan charlatana. La guarra era tan charlatana que le salía esta babilla ya de tanto hablar. Perdió el atractivo para mí. Entonces, por no hablar de que todo ese capital cultural desesperado, ¿para qué querían tantos títulos, tantas nominaciones y tantos doctorados si luego se comportaban todos irracionales ante la crisis de 2020? ¿Para qué quieres estudiar tanto si luego vas a ser irracional? Porque te vas a meter en el cuerpo y vas a animar a que se metan en el cuerpo sustancias extrañas que no comprobadas, y entonces lo que vas a comportarte es como un animal irracional. Y entre gente creyente peor todavía. Porque se pusieron a favor del opresor.
Bueno, entonces, y todavía es, y de esa crisis de 2020 no se les cae la cara de vergüenza a esos supuestos intelectuales que ya se desacreditaron a ellos mismos y creyentes que también se desacreditaron durante la crisis de 2020 y todavía hacen debates en el mundo intelectual sobre si burka sí o burka no, sobre si se tiene que admitir el burka o no se tiene que admitir el burka en los países occidentales. Bueno, pero si vosotros animasteis a ponerse el burka de ese tiempo, todavía hay gente con ese burka en la calle que fue en las mascarillas. Entonces, ¿qué coño tenéis que hablar ya? Bueno, entonces, las editoriales, claro, vieron que estaba concentrado todo lo que eran los ensayos, todo lo que era el mundo intelectual de la época a principios del siglo XXI, y entonces se dieron cuenta que había una cantidad de masa sin tener voz, y entonces esas editoriales quisieron pescar ahí. Claro, vieron el negocio. Y entonces a los que les dieron publicaciones fueron a familias agropecuarias, pero esas familias agropecuarias de agrónomos, pues resulta que eran familias raras y taradas. Y luego ellos eran charlatanes típicos, que no decían nada en sus libros. Bueno, pues a estos fueron los que esas editoriales que vieron el negocio allí le dieron voz. Luego tuvimos, como he mencionado antes, políticos mintiendo sobre carreras. Esto también, ¿por qué? Porque es un capital cultural desesperado. Que, por cierto, quieren hacer ahora que cuando se presente un currículum no puedan ni verte la foto, ni saber de dónde vienes, ni de qué estrato vienes, ni nada, sino simplemente el título. Que esto es otro error. Pero bueno, de eso trataremos en otra ocasión. Entonces, la televisión luego, con ese capital cultural desesperado que quiere aglomerar o monopolizar desde la televisión, pues la televisión lo que está haciendo es que cada vez está más enconada con las redes sociales y ya venden que las redes sociales estamos nada más que los flipaos y los que tenemos problemas mentales. Y entonces ya se enconan contra las redes sociales y nos ponen de majaderos, cuando la principal majadería contrastada durante 70 o 80 años ha sido la televisión, y lo más manipulativo, demostradamente históricamente, es la televisión. Pero es que tenemos más capital cultural desesperado, que son los políticos con libros antisistema ya. Mismos políticos que subvencionan las políticas del sistema, las firman, y no obstante se las quieren dar de antisistema, porque forman parte de esos charlatanes, ¿verdad? Y las editoriales aprovechan la plataforma que tienen como gobernantes o como líderes de partidos políticos para que escriban libros. Lo mismo hacen con periodistas, que periodistas, por ejemplo, de la prensa rosa se han puesto también a escribir ensayos, como si es que tuvieran algo trascendental que decir. Entonces, luego tenemos los de autoayuda, los de los libros de autoayuda. Claro que la autoayuda, ¿sabe para qué eran? Jodorowsky y todos los que iban saliendo en el Deepak Chopra y todos los que iban saliendo en el siglo XXI y asociados con el budismo y con el orientalismo y todo eso. Al final, la autoayuda era despojar al ego. O sea, que no quisieran ni que tú fueras tú, ¿verdad? Porque claro, el ego es el yo. Y la autoayuda era despojarte de tu yo. Fíjense ustedes qué ayuda, ¿verdad? Bueno, entonces, claro, pues entrevista a Alaska,
también podríamos hablar, entrevista a Alaska que salió en la red social ya muchos años después, como 30 o 40 años después, y le decían a Alaska que la trajeron para ser la nueva Frida española, que por cierto los valores de Frida son de esclavizada y martirizada y berraca y sufriente siempre, para que vean lo que quieren hacer el modelo de mujer. Y entonces trajeron aquí a Alaska y quisieron hacerla la nueva Frida, y le decía el periodista en una entrevista vergonzosa, le decía: ¿cómo puede ser tan inteligente? Oiga, fíjense qué entrevistas hacían, ¿no? Y entonces a esos seres los mostraban como superiores a seres como Alaska, de ese mundo de la movida madrileña, para darle una imagen a esa movida madrileña, que Alaska fue de las que mejor lo llevó, porque luego otros ni la contaron. Y otros la están contando ya, pero claro, no tienen ni fuerza para hablar, porque se metieron todas las sustancias más aberrantes al cuerpo, y ahora ya están cadáveres, zombies, por las calles, ¿verdad? Especialmente por Madrid. Entonces, claro, cuando el capital cultural está tan desesperado, pues se enlista a quienes se va a evitar de la escena pública y a quienes se va a mostrar como seres superiores. Esto viene dado, ¿verdad?, por cómo quieren que funcione esa monopolizante sociedad del capital cultural desesperado. Entonces, dentro de esos sistemas, la cultura popular se desacredita. Lo que es la cultura popular, lo que es la verdadera opinión pública, que la cultura popular sería la verdadera opinión pública, pero no. La cultura popular lo que hace es que se desacredita y se mandan esbirros contra el creador de contenido. Ya digo, poniéndonos verdes y tupidos simplemente por utilizar las redes sociales. Y ya acabo con esto. Resulta que hace un tiempo escuché a un muchacho, ya de 20 y pocos años, que contaba que él era creador de contenido de hacía muchos años, porque desde niño estaba grabando vídeos de videojuegos. Y la gente lo ponía a bajar de un burro, porque lo ponía que lo criticaba, lo vilipendiaba absolutamente al niño por grabar videojuegos a los que él jugaba. Dice: yo nunca lo entendí, la gente por qué era tan desagradable conmigo. Y ahora lo que se dedica el niño es a ayudar a otros a ganar dinero en YouTube. Y enseña a ganar dinero en YouTube. En lugar de haberse quedado traumado con la gente porque vio el lado más perverso de la gente, pues lo que hace es ayudar a otros a ganar dinero y a crear contenido. Pero fíjense en el prejuicio, ¿no? Ya simplemente que van a agredir a cualquier criatura simplemente ya por meterse en la red social y grabar videojuegos. Oiga, que tú no lo sabes todo. Tú no puedes reaccionar igual ante un mamotreto de 50, 40 años que sí juegue a los videojuegos hablando majaderías y juegos violentos. Tú no puedes englobarlo lo mismo que a un niño que está ahí jugando por entretenerse y por refugiarse un poco a lo mejor del mal ambiente familiar que tiene. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues está bien que esta visión acerca de este capital cultural absolutamente desesperado y a esta gente que se desvive por conservar, pues se les muestren las vergüenzas más pronto que tarde, para que
la concentración de poder no sea tanta en manos de lo que vienen siendo pues, los conservadores de toda la vida. Entonces, cuando el conocimiento sea global y las oportunidades sean las mismas para todos, entonces sí nacerá en el mundo la verdadera cultura, ¿verdad? Y las verdaderas y mejores aportaciones. Si les gustan estos temas, les invitamos a suscribirse al Café del Sociólogo y un abrazo para todos y hasta otra. Gracias por los me gusta y por el apoyo a este canal, poquito a poquito, vamos, ¿verdad? Seguimos trabajando, que es lo que nos toca a los que, pues, como hormiguitas nos ha costado, nos cuesta llegar porque no hemos tenido tantos medios, tanto capital cultural, y si hemos podido organizar algún capital cultural ha sido redoblando esfuerzos, ¿verdad? Bueno, pues un abrazo para todos y hasta otra.